Bueno, pues ya están yendo directos al pit. Últimos preparativos para que den comienzo esta Serie B de los 16avos de final. Bueno, ahí vemos esos jeringuillazos, los bidones de nitrometano para repostar justo antes del comienzo de estos 16avos de final. Solamente 9 coches vamos a ver en pista, que son los coches de Francisco Fernández, Carlos Nogueiras, David Casado, Saúl Sánchez, Richard Adolfo, Alex González, José María Gómez, Adrián Bodoque y Julio García, que partirá desde la pole en esta parrilla de 16avos de final, la Serie B. Y bueno, pues los 4 primeros, una vez más, tendrán billete para octavos, Fernando. Pues efectivamente, volvemos con una subfinal interesante, con, bueno, pues también la gente que estaba ayer un pelín más atrás, con esos 4 billetes para pasar a otra subfinal. Tampoco descartemos que nos encontremos aquí alguien que debería estar con una subfinal un poco más adelantada, ¿no? Bueno, vemos que comienza ya la cuenta atrás. Cuenta atrás para ellos. Coches en posición. Y bocinazo de salida para nuestros 9 protagonistas, que ya están. Estamos oyendo ya dirección de carrera. Hay coches que se han adelantado a la salida y por tanto tendrán penalizaciones. Penalización correspondiente, que es un paso lento por el carril de boxes con una parada. Coche 5 y coche 3 lo hemos escuchado perfectamente. Los coches de Richard Adolfo y de José María se adelantaron en la salida. Una de las explicaciones por qué, Richard podía haber marcado ya la primera vuelta. Y stop and go para ellos. Ahí está, sí estaba dando esa vuelta 0 en 20 segundos. Ahora tendrá que pararse allí en el pit. Vuelta 0 para Adrián en 39 segundos. Para Alex González en 40. 41 tardó José María Gómez. 42 segundos Julio García. Sí, se ve claramente como hay coches que se adelantan. Sí, que salen ligeramente antes. Esto de tener cámaras y repeticiones es una maravilla. Y hemos visto claramente como si había los coches 3 y 5 que se adelantan a la salida. Bueno, pues pillados infraganti. Ambos pilotos. El coche Pico de Richard y el coche de José María Gómez, el piloto de aquí del Club Kart, el de Fuencarral. Sí, muy cerquita de aquí. El que tenemos en imagen ahora es a Adrián Bodoque. Sí, que se ha colocado en esa primera posición tras la salida. Ahí está su Mugen que era ayudado por los recoge coches, había volcado momentáneamente en medio de la pista. Le vemos ahora en su entrada, a su paso por meta, Adrián en primera plaza. De momento marca la vuelta rápida en 38.1. En esta última vuelta lo hizo en 42 segundos. Le sigue a 4 segundos y 3 décimas Alex González. Julio García es tercero a 5 segundos, muy cerquita de Alex. José María Gómez es cuarto. Carlos Nogueiras quinto. Richard Adolfo sexto. La séptima plaza es para David Casado. La octava para Francisco Fernández. Y me parece que Saúl ya está fuera de la carrera. Algunos problemas mecánicos para ese coche número 6. Sí, yo creo que incluso ni ha salido. Fíjate, Saúl me ha dado la impresión de ver el juego cuando vi que se adelantaban en la salida. Veíamos ahora en la imagen hace un ratito también como Adrián se quedaba un pelín enganchado en el tubo. Y bueno, pues ya se nos ha apretado la cabeza de carrera. Ya tenemos a Adrián, a Julio y a Alex rodando prácticamente en 3-4 segunditos, muy pegaditos tras ese fallito de Adrián. Y bueno, yo creo que vamos a tener una carrerita muy interesante, ¿eh? Pues ahí están ya peleando desde los 3 coches del podio. En prácticamente 3 segundos los 3 primeros clasificados, y no muy lejos de ellos también está José María Gómez. Los 4, recuerden que solamente las 4 primeras plazas son los que tendrán hueco en la siguiente ronda, en los octavos de final. Vamos a ver el paso por meta, una diferencia de 1.7 entre ambos, entre Adrián y Julio.
Están rodando ambos por debajo de los 40 segundos, 38.8 para los dos. Alex González un poquito más lento en 41, pero atención, vuelta rápida para José María Gómez en 37.6. El coche número 3 de José María Gómez, el piloto de 40 años, logra esa vuelta rápida momentánea en apenas 4 minutos de carrera que llevamos de estos 16avos de final. A los que tenemos ahí en imagen son a los dos primeros clasificados que abordaban esa horquilla buscando el vértice de la curva y la trazada más corta. Se queda momentáneamente enganchado el coche de Adrián. Va a estar muy interesante este duelo personal entre ambos, este mano a mano. Sí, fíjate que acaba de fallar otra vez. Es lo que hablábamos en la subfinal anterior, ¿no? No es lo mismo conseguir esa pequeña ventaja, rodar tranquilo, que fíjate la pelea que están teniendo ahora por esa primera posición, aunque cualquiera de los dos, fíjate, ya ha provocado el fallo de Adrián en ese primer salto y pues ha perdido, yo creo que 2 posiciones. Vamos a ver ahora cuando pase por meta, pero yo creo que ha perdido ya 2 posiciones. Sigue pues todavía en esos puestos que le dan paso a la siguiente. Hemos visto ahora sí, la porque repetición. Estaban destacados los 4 primeros clasificados. Pues ahí está, perdía el control del coche Adrián en ese salto, perdía el pulso que mantenían por la primera y la segunda plaza, como decía muy bien Fernando. No tiene nada que ver salir de la carrera y coger esa ventaja que te da esa tranquilidad para poder pilotar con la calma y con la determinación suficiente para sacar la ventaja a tus contrincantes, que sentir el aliento desde casi prácticamente la primera curva, el aliento de tu rival en el cogote, ¿no? Sí, te obliga un poco también a ir cerrando huecos, a que no pase. Bueno, conduces desde luego de otra forma. Bueno, el que vemos, cuidado ese coche que cruzaba, que casi aterrizaba, el coche número 7 de David Casado. Podía haber caído encima del coche de Julio García, ese coche número 1 de... Sí, hemos visto ahí al bueno de Eric Becerril recogiendo el coche, que va tan rápido como en pista, a recoger coches. Bueno, pues gran labor esa también muy importante, la de recoger coches. Fíjate la diferencia, Alex, 37.9 es la vuelta rápida personal que acaba de marcar contra los 36 bajitos que vimos de nuestro amigo Tony Mira, lo diremos bien ahora, Tony Mira, en la manga anterior. Pues ahí está su vuelta rápida personal para Julio García, un piloto de 50 años que consigue hacer su vuelta más rápida hasta el momento en esa vuelta número 8. Ya va por la 9ª. 13 minutos y medio restan para la conclusión de estos 16avos de final B. Vemos ahí recta de meta para Julio, que tiene que lidiar ya con los coches doblados. Esa vuelta de ventaja tiene que deshacerse de ellos. Sí, en estas primeras subfinales a veces es verdad que los 4 o 5 de arriba son, digamos que claramente más rápidos que a lo mejor los 3 o 4 de abajo, y eso provoca que, bueno, pues ya ves, minuto 13 de carrera y ya se están encontrando pilotos doblados. Sí, en muy pocas vueltas pues hay una ventaja importante entre los más rápidos y los más lentos o los menos rápidos de la manga. Vemos ya primera entrada en boxes, como entran en el pit a repostar un poquito de nitro para ellos. Cuidado, problemas ahí para Julio, que le está costando un poquito más de la cuenta quizás en ese repostaje. Ha sido lento, el repostaje ha sido lento. Pero bueno, ya está en pista, veremos a ver cómo se salda. Cuidado, tenemos un coche volcado en pista mismo, el coche de Francisco, y él recoge coches, hace lo propio. Bueno, pues ya está Julio en pista de nuevo, con esa ventaja que tengan. Va a hacer de nuevo paso por meta. Lo veremos ahora. ¿Qué es lo que nos dice cronómetro? Tardará un poquito porque, fíjate, yo estoy seguro que nuestros espectadores están viendo también el tiempo de cronometraje. La rayita lo que hace marcar es el tiempo medio. Esta es la vuelta del repostaje. Vamos a ver cuánto ha perdido, porque ha sido una vuelta bastante mala. Fíjate que incluso Adrián, le ha costado la primera plaza. Pues fíjate, se ha ido a los 54.6. Cuando, bueno, su vuelta rápida es de 37. O sea, ha sido un repostaje lento. Fíjate que el repostaje de Adrián, que también ha pegado un repostaje en esta
vuelta ha sido a los 47, lo cual solamente en el repostaje le ha sacado, pues eso, 7 segundos. 16-17 segundos le ha costado ese repostaje. Pierde la ventaja y pierde momentáneamente la primera plaza. Julio García. Este Julio es el momento García. en el que el piloto ahora tiene que poner lo que ha perdido en boxes. Fíjate, está, pues eso, un 1,8 de Adrián, y ahora ahí toca empezar a apretar para volver a apretar a Adrián. Como comentario, como curiosidad, son finales de 20 minutos. O consigues llegar a los 10 minutos con un solo tanque, que es muy, muy, muy complicado y mucho riesgo de parada, o vas a hacer 2 paradas a lo largo de esta carrera. O sea que la táctica será 2 paradas. Sí, en los primeros 10 minutos vamos, todos han pasado ya por el pit a hacer sus repostajes. Ahora veíamos salir también a Julio del pit lane de nuevo. No sé si tiene algún pequeño problema mecánico que haya podido detectar Algún el problemilla, equipo. igual el coche no está corriendo todo lo que a Julio le gustaría y está intentando, bueno, pues terminar de ajustarlo para asegurar esa posición y salir ya con el coche totalmente carburado y perfectamente en orden de marcha para su siguiente, su final. Bueno, pues ahí están. Ahora no, es que no era el coche, Julio, era el coche de Adrián, que era el que entraba en boxes, como decíamos, lo comentabas Fernando, los 10 minutos, pues había aguantado prácticamente hasta los 10 minutos el coche de Adrián, entonces entraba en boxes, hacía el repostaje, y ahora es cuando Julio recupera de nuevo la primera posición. Correcto, pero ahora van a producirse 2 cosas muy interesantes. Si Adrián ha repostado los 10 minutos, ha entrado muy, 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 muy justo a los 10. Se la va a jugar para intentar. Se la va a jugar. Sí, esa será la. Bueno, pues ahora es interrogante. No sabemos si. Y veremos la estrategia. cuántos puestos le da. Vamos a ver qué ventaja consigue para ver si de verdad cuando Julio reposte, que esperemos que el siguiente repostaje sea un poco más rápido. Veremos, sí, esperemos que posiblemente el equipo, a no ser que tenga un tipo de problema, sea más rápido, porque se demoraron hasta en los 16-17 segundos, podríamos decir, que tardaron en hacer ese repostaje, y necesitamos, o muy probablemente Julio necesitará que ese repostaje se haga con mayor celeridad, ¿no? Ahí le tenemos ahora mismo por la zona de baldosas, haciendo esas horquillas cortas y cerradas, en las que se tiene que meter en esa parte del circuito que se pliega, que es considerablemente más lento ese sector del circuito. Sí, tiene mucha curva, aunque parece que esas S se pueden hacer rectas, no se puede hacer ninguna recta, siempre tienes que tener algo de giro. Bueno, han practicado mucho ayer, hemos visto ayer muchos golpes en esos tubos de esas S intentando hacer ese tramo recto, pero es literalmente imposible. Son unas S muy cerradas que se pegan una sobre otra en curvas cortas, ¿no? Ambas con una tendencia del radio decreciente, ¿no? Que van cerrándose y se pliegan una sobre la otra, y bueno, que es importante, y encima le cambiamos un poquito la superficie, digamos que es un poquito como la zona caliente del circuito, en esas ¿no? S que se ven, el Club ha hecho un trabajo muy bueno, y es que los 2 vértices de las S los ha cruzado. Entonces, aparentemente al piloto le parece que puede hacer una línea recta, pero le es prácticamente imposible. No, de hecho, se aprecia perfectamente desde aquí que no, que es imposible que ahí hacer esa línea recta, tienen que volver a trazar de nuevo la otra curva, ¿no? Sí, en la jornada de ayer, que es donde la gente empieza un poco, bueno, pues en esos entrenamientos a buscar el sitio, a buscar esos segunditos, ¿no? que van a tener que usar. Vimos en esos tubos, bueno, pues unos cuantos golpes intentando hacer siempre la trazada más corta, que al final es la que te da los segundos. Pues cuidado, hay problemas para Julio, que se salía momentáneamente del circuito, saltaba ese tubo el chino que delimita el recorrido, pero volvía rápidamente a la carrera, va a hacer el nuevo paso por meta. Ahí en 43 segundos vemos cómo perdió esos segunditos que le termina costando, pero bueno, de momento puede ir bastante cómodo porque la diferencia es de 17 segundos, 352 milésimas, la diferencia entre Julio y Adrián, que ahora recortaba a los 13.487 el gap entre el primer y el segundo clasificado. Adrián Bodoque. Fíjate que ya Adrián se ha colocado en segunda posición, ha adelantado también a José María Gómez, y ya está en esa segunda posición esperando por el repostaje de Julio García Parra, que no debe estar muy lejos además. Pues llega ese minuto clave, ahora que estamos en los 7 minutos para la conclusión de la carrera. Ahí el que tenemos en imagen es el Mugen de Adrián Bodoque. Está corriendo a toda velocidad, pisando a fondo el acelerador en una de las rectas del circuito. Y bueno, pues el hueco de 15 segundos
Entre ambos están ahora rodando más lentos. Ambos pilotos por encima de los 40 segundos. José María Gómez mantiene la tercera posición y recordemos, la vuelta rápida de la carrera es para él. Alex González está en cuarta posición. La quinta es para Carlos Nogueiras. La sexta para Richard Adolfo. Ahí está Julio. Julio repostando. Vamos a ver el repostaje de Julio. Vamos a ver. La verdad es que no se lo toma con mucha prisa tampoco. Entra en boxes. Bueno, pues sale así un poquito más rápido que el anterior, pero yo creo que Adrián va a quedarse con esa primera posición. Vamos a ver ahora que lo vamos a ver justo por delante de nuestra. Lo que pasa es que han salido fatal porque han salido ahí en ese mare magnum de coches, pero si va Adrián por delante. Sin el coche. Bueno, fíjate que Adrián acaba de fallar otra vez. Perdió el control. Bueno, perdió el control del coche. Se salió a Cabón en recta de meta, en el lado contrario de la carrera. Justo cuando estaba por delante de Julio García, que mantiene finalmente la primera plaza porque tuvo un error, digamos, no forzado, Adrián, en ese segundo set de saltos del circuito, en la tercera, después de la tercera curva. Y lo cierto es que, bueno, pues es un error que le va a costar, va a ser bastante determinante porque le puede costar la carrera, ¿no? Bueno, también te veíamos ahora en la primera horquilla que tenía problemas. Ha tenido además que hacer ahora el repostaje. Ha salido otra vez Adrián, yo creo que ha salido a asegurar ahora. Adrián ha repostado, ¿no? Ha repostado otra vez. Yo creo que no estaba muy seguro de la estrategia. Ha dicho, bueno, que visto lo visto, quizás no merecía la pena arriesgar la segunda plaza, teniendo en cuenta que te podías quedar tirado y quedarte automáticamente fuera de la competición. Sí, ¿no? Al final lo importante es, bueno, saber un poco cuál es tu situación, en dónde estás, cuál es tu posición de carrera y aprovechar para estar entre esos 4 primeros, que al final es el objetivo. Fíjate que tenemos en cuarta posición a Alex González, que va con una vuelta de ventaja sobre Carlos Nogueira, rodando muy, muy, muy tranquilo. Pero va muy tranquilo él con sus 45 segundos, ¿no? Incluso te permite no bajar el ritmo, pero sí ir más tranquilo sin esa presión de que viene. Pero bueno, Julio y Adrián, es lo que decimos siempre en estas transmisiones, Alex, que al final ser el primero también te da, bueno, pues aunque sabes que vas a llegar a esa final, pues te da un puesto más en la salida. Bueno, siempre todos queremos ganar y ese primer puesto es muy, muy goloso. Bueno, pues ese primer puesto, como decimos, el honor, el prestigio que te da siempre el placer de ganar una carrera, sea cual sea la serie o tal, aunque el objetivo es lo que tienen que vislumbrar en el horizonte, que son las 4 plazas, ¿no? Esa primera posición que la mantiene ahora mismo Julio García, veíamos ahí esa diferencia de 12-13 segundos con la segunda plaza, que la amplía ya hasta casi 20 con Adrián Bodoque. José María Gómez es tercero y Alex González es cuarto. Esos son los 4 pilotos que pasarán a la siguiente ronda. Tendrá que pelearlo o intentar hasta el final Carlos Nogueiras, que está en la quinta plaza, Richard Adolfo en sexta posición, David Casado en séptima plaza y Francisco Fernández en octava. En estos últimos 3 minutos para que termine la carrera, esa es la clasificación Hemos visto ahora la repetición de una buena croqueta que se ha marcado Julio García Parra en la curva del fondo. Es muy complicado. Ahora tú piensas que ya el piloto está sabiendo que es primero, que va a remontar, que va tal. Y bueno, siempre esos nervios te provocan esos fallos que estamos viendo, que Julio no había cometido muchos durante esta su final. Cuidado, pues que volcaba otra vez Julio ahí y además va a recortar, no tiene Adrián. muy lejos a Adrián. Ese es el gran peligro, que al final son 18 segundos, pero bueno, pues hemos visto ya 2 vuelcos que han podido recortarle 4 o 5 segunditos y bueno, al final Adrián está ahí cerca y no se lo va a poner fácil. Vamos a tener un final de carrera interesante. Bueno, pues Julio le ha querido meter emoción para estos últimos 2 minutos y medio de carrera, para ver qué pasa entre los 2 primeros clasificados. Uy, cuidado Adrián, que también mantenía el pulso ahí con uno de los doblados y le costaba deshacerse de él. Ahí teníamos al coche, es que era el coche número 3 de José María Gómez y el de Adrián, que se llevan es que van juntos, pero marca cronometraje una vuelta de 12 segundos. Pero tú es que tienen que estar No es el gap.
Claro, tienen una vuelta entre ellos, ¿no? Una vuelta Sí, de ventaja Adrián, entre ellos, estaban dublándose el segundo y el tercer clasificado. José María, sin hacer mucho ruido, ha ido llegando ahí y se ha aprovechado de los fallos de Adrián y Julio. Eso es lo que provoca muchas veces cuando tú te vas con esa obsesión al primer puesto. El primero y el segundo se ponen a pelear por lo suyo y pierden muchísimo tiempo, y el tercero llega sin que prácticamente te des cuenta. Bueno, pues casi prácticamente 90 segundos para la conclusión de la carrera, y efectivamente José María Gómez, que aprovechaba esa ambición de Adrián por alzarse con la primera plaza, y al final le roba la segunda posición. Y son, bueno, Julio García, que mantiene esa ventaja de 11 segundos y medio sobre el segundo clasificado. Están en 4 segundos, menos de 4 segundos, José María y Adrián, y en cuarta posición Alex González, que como decíamos, él ahí muy tranquilamente rodando a su ritmo para asegurarse ese billete que le garantiza competir en la siguiente ronda. Julio García, pues presumiblemente a falta de último minuto se subirá al primer escalón del podio en estos 16avos de final. José María Gómez y Adrián Bodoque lucharán por la segunda y la tercera plaza en estas última vuelta y media que queda de circuito, y Alex González es cuarto, Carlos Nogueiro quinto, Richard Adolfo sexto, David Casado séptimo y Francisco Fernández octavo, ya prácticamente muchas vueltas de ventaja con sus competidores. Bueno, Paso vemos a por Julio meta. nerviosísimo, o sea, le hemos visto rodar no más rápido, pero sí con un ritmo alto, y yo creo que está viendo tan cerquita esos octavos de final que, bueno, estas dos últimas vueltas le están costando un mundo poder terminarlas. Bueno, pues le está costando concluir la carrera al veterano piloto de Quejigoso. Sí, yo me gustaría que nuestros espectadores vieran un poco cómo está trazando, cómo van las curvas, totalmente distinto a como estábamos viendo a Tony. Sí, como veíamos a Tony antes, ¿no? Con ese control del coche, como vemos como el tren delantero del coche no llega a mantener la estabilidad del vehículo. Pero bueno, bandera de cuadros finalmente para el que lo consigue. Julio García logra 28 vueltas en 20 minutos y 8 segundos. José María Gómez es finalmente segundo, en detrimento de Adrián Bodoque, que finalmente perdió esa segunda plaza. Alex González es cuarto, y estos son los 4 protagonistas, son los 4 pilotos que pasan a la siguiente ronda. Carlos Nogueiras finalmente es quinto, Richard Adolfo sexto, David Casado séptimo y Francisco Fernández es octavo. Ya va a ir Fernando a la zona de entrevistas para entrevistar a Julio, para que nos cuente las sensaciones que ha tenido esta carrera, ese nerviosismo que ha podido demostrar sobre todo en las últimas vueltas, como que le ha costado un poquito. No sabemos si se debía a algún problema mecánico o se debía a, como decía Fernando, a los nervios. A ver qué es lo que nos cuenta Fernando. Bueno, tengo conmigo a Julio García Parra, recién remontado esos octavos de final. Te hemos visto el final tremendamente nervioso, ¿no? Cuéntanos un poquito. Al final, bueno, los nervios, un poco la rueda también, que ya se nota que enganchaba un poquito porque he puesto un compuesto blando con el frío, y eso, pues sobre todo cuando se calienta, siempre el coche termina por engancharse y hay que ir con un poquito más de cuidado. Y si te sales un poquito de la trazada, pues como llevas una rueda con poco dibujo, pues no tracciona nada y ya no enlazas una cosa con la otra, y al final pues todo pasa factura, los nervios, el que no te sale. Hemos visto sufrir, nos daba la impresión de que ibas sufriendo. Un poquito, al final un poquito, luego hemos sufrido un poquito, pero bueno, iba a asegurar también para no tener que fallar y perderlo todo después de hacer buena carrera. Sí, Adrián ha apretado también, le hemos visto incluso con la intención de ir a 10 minutos, pero luego yo creo que se asustaba, sí. Ha metido ahí otro repostaje, ¿no? Última hora. Yo la verdad que he ido a asegurar, prácticamente a asegurar, a no fallar, a no cometer fallos, a ir vuelta a vuelta, despacito, y bueno, y he visto que iba sacando ventaja y no he querido arriesgar mucho. La verdad que casi de últimas vueltas casi me paro, pero bueno, ha sido un poco la estrategia que he hecho. La vuelta a vuelta sin tener que fallar. Bueno, cuéntanos un poquito sobre este Nacional B, organización, demás, ¿cómo lo estás viendo? Bien, la verdad que el tema de organización, bien, la verdad que un circuito está chulo, está entretenido, tiene, bueno, pues su parte técnica donde tienes que ajustar un poquito más los setups del coche y eso, pero bueno, bien, yo creo que vamos a ir un poquito a mejor.
Ayer tuvimos unos problemas con la carburación del motor y eso, que no nos llegaban algunos saltos. Y bueno, luego también en el tema de ruedas era importante elegirlas bien por el tema de la temperatura y el agarre. Y bueno, creo que hemos acertado hoy con ese ataque que hemos hecho. Perfecto, muchísimas gracias, Julio, felicidades sobre todo y mucha suerte para la siguiente subfinal. Pues esto nos contaba Julio García Parra desde el set de entrevistas. Muchas gracias.